Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, Personería Jurídica 011, 18 de abril 13 de 1987. Bogotá, mayo 3 del 2023. Doctor Gustavo Francisco Petro Urrego, presidente de la República de Colombia. Doctora Francia Elena Márquez Mina, vicepresidenta de la República de Colombia. Comunicado de la Central Unitaria de Trabajadores y Acerpasi. Reciba un cordial y bendecido saludo de la Asociación Sindical de los Servidores Públicos de la Aeronáutica Civil Acerpasi, filial de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Con el reconocimiento a su labor, en tan corto tiempo se han gestionado temas de programa de gobierno propuesto en campaña, como inicios de diálogo de paz, nada de expropiación, combatiendo la minería ilegal, y si hay libertad de expresión, libertad de empresa, crece la inversión extranjera, así los medios masivos de comunicación no lo informan. Las tierras expropiadas se están entregando a los campesinos, aprobación de la pensión a madres comunitarias, condonaron miles de deudas de estudiantes de pregrado y posgrado con el ICETEX. Se reabrió la frontera con Venezuela, se firma el acuerdo de Escazú, se sancionó el subsidio para la importación de productos fertilizantes, se sancionó la entrega de 500.000 pesos a madres cabezas de familia, el valor del SOAT para motos se redujo en un 50%, entre otros temas, sin dejar de lado el proceso que se adelanta con las reformas pensional, laboral, tributaria y de salud. Gestión bajo su administración porque somos potencia mundial de la vida. La concurrencia de una serie de hechos acumulados en lo transcurrido de la administración del señor Sergio París Mendoza, director general de la Aeronáutica Civil, han originado un manto de dudas en la opinión pública nacional e internacional respecto de la autoridad de la entidad y del cumplimiento de su función misional, administrativa y técnica, afectando gravemente la imagen corporativa institucional. Nos obliga como representantes de los servidores públicos a solicitar su intervención del alto gobierno en razón a: primero, 11 millones de ciudadanos colombianos optaron por una propuesta de cambio que en parte buscaría socavar el clientelismo, la cooptación de la burocracia estatal por grupos de poder, élites y políticas y construir una verdadera cultura de servicio público basada en el mérito, en la ética y el respeto de los derechos fundamentales y laborales consagrados en el Pacto Constitucional de 1991. Dos, que a partir del nombramiento del señor Sergio París Mendoza como nuevo director general de la Aerocivil, desconocemos su nepotismo burocrático al pretender militarizar la entidad y nombrar en altos cargos a sus amigos de la Fuerza Aérea, olvidando por completo que esto es aviación civil y no aviación del Estado. Ley 12 de 1947. Pero como él lo manifestó a Acerpasi en reunión sostenida el pasado 20 de febrero del 2023, que si fuera por él, enterraría la Aerocivil. Esto sin dejar de lado el discurso tan pobre y desproporcionado que maneja a los usuarios de transporte aéreos con temas como que vamos a transportar 100 millones de pasajeros, 1.5 millones de toneladas de carga en un entorno institucional claro, competitivo, conectado, seguro y sostenible, soportado en una infraestructura renovada, una industria robustecida y un talento humano de excelencia. Estos son puras y físicas falacias, desconociendo la actual realidad que todos conocemos con las aerolíneas, que son las que verdaderamente transportan pasajeros. Es bien por citar un ejemplo, el pasado 8 de marzo del 2023, hacia las 10:50 de la mañana, quedan atrapados unos directivos de la Aerocivil, coronel Juan José Duque, director de operaciones de navegación aérea, el señor José Alexander Álvarez, jefe del centro de control, y el señor Juan Pablo López Velázquez, jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones y Relacionamiento Institucional. Sumado a ellos, la delegación de la Autoridad de Aviación Civil Venezolana en el ascensor número 1 del Centro de Gestión Aeronáutico de Colombia. Esto, si sucede esto en Bogotá, no es plausible imaginar cómo están los demás al aeropuerto, pero el señor París Mendoza insiste en mantener sus falacias. Que durante los años 2020 al 2022, la Aerocivil ha girado recursos por el orden de los 7.442.248 millones en el 2020, 939.248.230 en el 2021, 967.425.677 y en el 2022,
535.534.323 a la Comisión Nacional de Servicio, siendo el giro más alto, representativo y apresurado el ordenado por el actual director general Sergio París Mendoza en el mes de diciembre del 2022, sin que al día de hoy los servidores públicos conozcan de primera mano la situación a la que nos enfrentamos y mucho menos propiciado los espacios con las organizaciones sindicales y con el fin de hacer parte activa en dicho proceso producto de los acuerdos sindicales del Aerocivil y nacionales, adicional al riesgo operacional catastrófico que esto conlleva y al incumplimiento del acta de acuerdo CETCOIT y ACERPASI 2021. Que la inequidad salarial en Aerocivil ha sido tema expuesto por esta asociación sindical en los diferentes escenarios, a diferencia de la inmensa mayoría de servidores públicos de la entidad que devengan bajos salarios. Al cuerpo directivo del Aerocivil se le reconocen y se le aplican primas técnicas, decreto 1295 del 2021. Esta precarización salarial nunca ha sido impedimento para que durante las 24 horas de cada uno de los 365 días del año las funciones administrativas y técnico-operativas misionales se desempeñen y los servicios se presten con profesionalismo, calidad, oportunidad, ética, compromiso, más aún cuando se amplían las extensiones de horario en los aeropuertos sin contar con el personal suficiente para prestar los servicios que se requieren, poniendo en riesgo la seguridad de la aviación civil colombiana, teniendo 832 vacantes por proveer. Que como entidad rectora y estatal del sector aéreo somos damnificados de las políticas de reducción del aparato estatal, instrumentación de las asociaciones públicos privadas y de eventuales medidas que terminan beneficiando los intereses privados, de la deslaborización del sector público con la creación de plantas paralelas de contratistas, entrega de funciones misionales a empresas privadas vía outsourcing y fomento del clientelismo político, de la imposición de la regla fiscal que restringe el gasto público, flexibilizando el cumplimiento de los acuerdos colectivos estatales 2015, 2017, 2019 y 2021, los acuerdos singulares del Aerocivil y el intergremial 2014, 2016 y 2018. Que el pasado 26 de noviembre del 2022, la revista Semana publicó un artículo ampliamente conocido por la opinión pública en donde se denuncian presuntos hechos de corrupción, penetración del narcotráfico, clientelismo político, otorgamiento de licencias a personal aeronáutico, presuntamente sin el lleno de requisitos, entre otros temas, más al interior del Aerocivil. Que el tratamiento a las denuncias hechas por la revista Semana, sumado a denuncias por presuntas irregularidades hechas por ACERPASI, han sido superficiales y no hay fondo. Los cambios que ha presentado el señor París solo han sido superficiales y no hay fondo, en tanto que los servidores presuntamente responsables por acción u omisión en todas estas problemáticas siguen ostentando cargos de poder en la entidad. Los problemas estructurales que tiene el Aerocivil no se solucionan acomodando a un director aparentemente diferente, cuando en áreas tan determinantes de esta entidad como lo es la Dirección de Gestión Humana, el Grupo de Administración del Talento Humano o la Secretaría General, responsables de los procesos de encargos, nuevos nombramientos, provisionales nombrados al día de hoy, Acuerdo Sindical 2018 e Intergremial Sindical, se deja entrever que prima más el beneficio particular por encima del beneficio colectivo. En tal sentido, nuestra amada Aerocivil se encuentra paquidérmicamente estancada por no tener continuidad en los procesos del llamado fortalecimiento institucional, profesionalización de la planta personal, provisión de las 832 vacantes, que no bastó con el escándalo del pasado 26 de noviembre de 2022, hecho por la revista Semana, por el contrario, fue una pluviosidad mediática de denuncias publicadas en los diferentes medios de comunicación, hablados y escritos, sumado a las redes sociales en las cuales circulan por las autopistas de la información mensajes que ponen en jaque el honroso y valeroso trabajo realizado por décadas de los verdaderos trabajadores de nuestra amada Aerocivil y por consiguiente la seguridad aérea, operacional y de aviación civil. Que como es de costumbre en un país de corruptos y de élites y grupos de poder que han cooptado por décadas los recursos y la burocracia del Estado para su beneficio, el escándalo no pasó más allá de titulares mediáticos, olvidando o tapando por otros escándalos en un país donde el presunto robo o desvío de recursos públicos para fines particulares se volvió algo común, aceptado y normalizado por la sociedad.
que el 30 de noviembre del 2022, Acerpasi le entregó personalmente al exministro de Transporte, Guillermo Reyes González, un diagnóstico y plan de acción de las diferentes áreas de la entidad, tales transversales a la entidad como las siguientes: dirección de talento humano o gestión humana, presuntas irregularidades en los procesos de encargos y nombramientos que se venían presentando a esta dirección. Se tuvo que suspender los procesos por presuntas irregularidades, pero de ahí no pasó a mayores, porque todo lo manejan excusados bajo el mandato de legalidad y de la frase de cajón más usada por los directivos de esta entidad: la discrecionalidad. Es por ello que se crea el Grupo de Provisión de Empleos de Carrera Administrativa, para adelantar este proceso, porque absortados quedamos los servidores públicos al conocer los integrantes de este grupo encargados de adelantar el proceso de ampliación de planta y efectuar los encargos y nuevos nombramientos al interior del aerocivil. No son los idóneos para tal reto, ni cuentan con experticia, teniendo en cuenta que hablamos de seguridad aérea, pero como son amigos del señor Sergio París, eso mucho deja que decir. Para ello se debe continuar con este proceso e iniciar la provisión de las 832 vacantes. Se debe propiciar el espacio con la Comisión Nacional del Servicio Civil para el tema de los concursos, entendiendo el conocimiento, experiencia y experticia especializado a mantener para asegurar la eficacia y eficiencia y efectividad de la prestación de un servicio esencial, propendiendo siempre por la seguridad aérea en Colombia. Existe la imperiosa necesidad de oxigenar los grupos de trabajo por llevar estos mucho tiempo en los cargos como coordinadores, jefes de área, jefes de oficina, nacionales y secretarios. Existe personal capacitado, idóneo y capaz de atender las funciones que demandan para dichos cargos, pero como no somos amigos del señor París, pues nunca serán tenidos en cuenta y por consiguiente nunca obtendremos cambios que beneficien el Plan Estratégico 2030. Tecnología para la navegación aérea. Se requiere renovar 5 radares que ya cumplieron su ciclo de vida y son más los recursos asignados para su mantenimiento y supervivencia que la eficiencia de su rendimiento. Cali, Carepa, Villavicencio, Picacho y Leticia. Adicional a la creación de una red de respaldo de canales y redefinir la topología. Los proyectos de inversión deben ser integrales y unificados para lograr una transformación efectiva alineando con el concepto operacional. Se debe establecer, documentar y mantener la política de operación y de uso para el SIMOA, Sistema de Mantenimiento Operacional Aeronáutico. Se debe proponer por la armonización y estandarización de los centros de control y sala de radar. Para ello se deben implementar los protocolos de bases de datos y el sistema de seguridad operacional, complementario al reforzamiento de los instrumentos de ciberseguridad de la infraestructura de servicios a la navegación aérea. Se debe mitigar el riesgo de incompatibilidades de los sistemas de control de la sala radar de Río Negro, Cali, Villavicencio y San Andrés con los de Bogotá y Barranquilla. A la par se debe adquirir las consolas y pantallas de la sala radar de Río Negro, como la actualización del sistema de comunicaciones de la torre de control de esta, así como la provisión de la señal meteorológica de Quibdó. Se debe proveer hoy a la planta de personal de tránsito aéreo de acuerdo con la resolución 3763 del 2016 para atender la demanda que se encuentra por el orden de los 43 millones de pasajeros transportados por vía aérea y de acuerdo con el plan 2030 se requieren 1.500 controladores aproximadamente. Dicha planta presenta un rezago y debe ir a la par con el crecimiento exponencial de las operaciones aéreas. Lo anterior para mitigar el riesgo físico, mental, emocional, fatiga, estrés, entre otros. Al igual que restringe la capacitación al no existir personal, esta se limita por ausencia personal para atender la demanda operacional. Se debe hablar el mismo idioma entre las áreas de gestión de proyectos y contratación de infraestructura aeronáutica. Procesos y gestión contractual. Se requiere profesionalizar a los servidores públicos que se encuentran desempeñando funciones profesionales en la cadena de valor de todos los procesos de contratación. Existen 832 vacantes por proveer, pero se encuentran nombrados en cargos auxiliares, extralimitación de funciones. Se requiere capacitación en temas de supervisión pre- y postcontractuales, así como la actualización del manual de contratación que permitan ser más eficaces y eficientes, efectivos los comités de contratación y el respectivo seguimiento. Se requiere gestionar y dar tratamiento a los 186 hallazgos existentes al 2022,
ya que presentan debilidades en la supervisión e interventoría, 43 en estudios y diseños, 29 en la planeación y estructuración, 13 sin contar con los 21 procesos de responsabilidad fiscal y la gran cantidad de contratos que presentan atraso en su ejecución. Para ello se deben apoyar las herramientas tecnológicas con que cuenta nuestra Aerocivil. Se requiere efectividad en el seguimiento a las contraprestaciones de las concesiones y las tasas recaudadas. Para ello se debe mejorar el proceso administrativo sancionatorio para declarar el incumplimiento de los proyectos y así mitigamos en gran medida el riesgo. Se requiere incrementar los controles sobre todas las áreas ordenadoras del gasto de la entidad, empezando por la Dirección General, la Secretaría General, la Secretaría de Tecnologías de Información, Secretaría de Servicios Aeroportuarios, Dirección de Infraestructuras y Ayudas Aeroportuarias, Dirección de Telecomunicaciones, Dirección de Operaciones Aeroportuarias. Jurídica y legal. Se requiere profesionalizar a los servidores públicos del área jurídica y legal que se encuentran desempeñando funciones profesionales. Existen 832 vacantes por proveer, pero se encuentran nombrados en cargos auxiliares, extralimitación de funciones. Esto permitiría descongestionar el elevado número de procesos activos por acción como son reparación directa 134, controversias contractuales 77, nulidad y restablecimiento del derecho 104, laborales 53, civiles ordinarios 27, penales 111, procesos penales por licencias 84, sin dejar de lado las pretensiones, el recaudo y los procesos relevantes por monto. Procesos disciplinarios. Se requiere profesionalizar a los servidores públicos de la Oficina de Control Disciplinarias interno que se encuentran desempeñando funciones profesionales. Hay 832 vacantes por proveer, pero se encuentran nombrados en cargos auxiliares. Se requiere hacer la provisión faltante de la planta de personal, capacitarlos y que tengan las competencias en la materia. Esto permitiría descongestionar el elevado número de procesos activos, teniendo en cuenta 808 noticias radicadas, 206 indagaciones, 206 investigaciones, 70 procesos por irregularidad en la contratación, sin dejar de lado que existe personal bajo la modalidad de contratos de prestación de servicio ejerciendo esta función, que en últimas es un riesgo para la entidad y para la continuidad, trazabilidad de los procesos al interior de la mencionada oficina. Secretaría de Autoridad Aeronáutica. Se requiere profesionalizar a los servidores públicos de la Secretaría de Autoridad Aeronáutica, que se encuentran desempeñando funciones de inspectores, profesionales, entre otras. Existen 832 vacantes por proveer, pero se encuentran nombrados en cargos auxiliares. Esto permite descongestionar el elevado número de procesos activos en los que se encuentra esta área, teniendo en cuenta que existe personal idóneo para atender la demanda, pero no nombrados y remunerados como le exigen las normas nacionales e internacionales. Se requiere establecer, documentar, implementar y mantener un programa y un procedimiento que permita, entre otras bondades, evidenciar el cumplimiento normativo, controlar y mitigar los riesgos, servir de insumo a los procesos de autoría, auditoría interna y externa, y contar con información de primera mano para la toma de decisiones proyectada al 2030. Secretaría de Servicios Aeroportuarios. Se requiere profesionalizar a los servidores públicos de la Secretaría de Servicios Aeroportuarios que se encuentran desempeñando funciones. 832 vacantes por proveer, pero se encuentran nombrados en cargos auxiliares. Esto permitiría tener mayor empoderamiento en el desarrollo de los procesos de contratación de esta secretaría, reduciendo las adiciones de tiempo y dinero en los contratos, al igual que se debe dar alcance al decreto 1800 del 2019 y 1499 del 2022 y las sentencias de la Honorable Corte Constitucional C614 del 2009 y C171 del 2012. Se requiere actualización permanente de toda la documentación, incluidos sus planes de mantenimiento de los aeropuertos, involucrando a los responsables, los administradores. Se requiere que las estaciones de bomberos de los aeropuertos cuenten con una eficaz y eficiente, efectiva infraestructura, acorde a las especificaciones técnicas exigidas para tal fin. Documento 9137, anexo 898 OASI
LAR 153, Reglamento Aeronáutico 14, de tal manera que los servidores públicos del Grupo 6, Servicio de Extinción de Incendios, puedan desempeñar sus funciones dentro de los términos establecidos en los reglamentos aeronáuticos de Colombia. Se requiere atender de forma prioritaria la problemática de los aeropuertos Riohacha, San Andrés y Providencia, Cúcuta, Valledupar, Bucaramanga, Barrancabermeja, Montería, Corozal, Puerto Carreño, entre otros, en los cuales su inversión de mejoramiento en su plan maestro es irrisorio, por no decir nulo. Se requiere supervisión y acompañamiento de los entes de control en el proceso de suministro de dotación de los servidores públicos del Grupo de Bomberos Aeronáuticos, toda vez que en la última dotación esta no fue acorde a las especificaciones técnicas exigidas. Les fueron entregadas prendas fabricadas en poliéster, fibra sintética altamente inflamable que pone en riesgo sus vidas, tal como se evidenció en la emisión de Noticias 1 del pasado 12 de marzo del 2023. El estudio de rediseño organizacional del año 2021 dejó por fuera grupos de trabajo. Dichos grupos hacen parte del cuerpo aeronáutico de la entidad, como lo es el Grupo Supervisor de Área de Maniobra o el SAM. Para ello se requiere la creación de este y de todos los grupos faltantes dentro de la estructura organizacional y con ello su denominación del empleo, profesionalización de los cargos, vinculación del personal contratista que viene desempeñando funciones o actividades permanentes en áreas misionales, cumpliendo con los decretos 1800 del 2019 y 1499 del 2022 y las sentencias de la Honorable Corte Constitucional C614 del 2009 y C171 del 2012. Secretaría del CEA, Centro de Estudios Aeronáuticos. Se requiere profesionalizar a los servidores públicos de la Secretaría del 6 con sus 6 grupos que se encuentran desempeñando funciones profesionales, técnicas y asistenciales. 832 vacantes por proveer, pero se encuentran nombrados en cargos auxiliares. Esto permitiría tener mayor empoderamiento en el desarrollo de los procesos de educación, adicional a la creación de planta de profesores, teniendo en cuenta que ahora es una institución de educación superior y por consiguiente su campo de acción se ha extendido para el tema del personal contratado por órdenes de prestación de servicio. Se debe dar alcance a los decretos 1800 del 2019 y 1499 del 2022 y las sentencias de la Honorable Corte Constitucional C614 del 2009 y C171 del 2012. Se deben armonizar los objetivos estratégicos de la Secretaría del CEA con los de la entidad, al igual que recuperar su parte investigativa científica y ampliar su portafolio académico alineado con los convenios nacionales e internacionales. Se debe continuar con el proyecto presentado por la Asociación Sindical Acerpasi, referente a la puesta en marcha de la Escuela de Bomberos. Para ello es necesario iniciar los estudios de viabilidad, técnica financiera, factibilidad, puesta en marcha e iniciar el proceso en la consecución de los recursos necesarios y pertinentes para llevarla a feliz término y nuestra aerocivil cuente con un campo de acción que permita fortalecer nuestro talento humano con verdaderos cursos de capacitación y no simple teoría. Se debe buscar con las aeronáuticas de los demás países signatarios de la OASI convenios y alianzas estratégicas que permitan tener la oportunidad de intercambios y lograr fortalecer conocimiento y competencia en el desarrollo de los servidores públicos, tanto en los empleos del cuerpo aeronáutico como en el cuerpo administrativo. Áreas transversales de la entidad, que siendo la modernización de la entidad un aspecto sustancial para asegurar niveles óptimos de calidad en la prestación de los servicios, también la hemos planteado y acogido en el marco de las negociaciones colectivas. Ello explica que haya quedado suscrita la continuidad de la ampliación de nuestra planta personal, que como la de otras entidades públicas fue compromiso pactado en el Acuerdo Colectivo Nacional Estatal 2015, 2017, 2019 y 2021, rubricado con las centrales y federaciones sindicales estatales, entre ellas la Central Unitaria de Trabajadores, de la cual la Acerpasi es filial. Nuestra aerocivil cuenta con personal idóneo, capacitado y competente para brindar a sus partes interesadas y usuarios del transporte aéreo los servicios requeridos, pero que dichos servidores públicos no han sido valorados, ni mucho menos tenidos en cuenta. Por el contrario, vienen siendo irrespetados desde lo más básico, que es una nivelación salarial justa y acorde a los perfiles y funciones desempeñadas,
dejando entrever una precarización en el empleo, incumpliendo uno de los principios fundamentales de nuestra Carta Magna, como lo es el Estado Social de Derecho. Proponemos como una solución que tumbe las dinámicas clientelistas en los procesos de contratación de prestación de servicio, que para la presente vigencia y en adelante, dicha contratación, al igual como lo está realizando el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se realice a través de la Agencia Pública del Empleo, el SENA, que se encuentra supervisada por el Ministerio de Trabajo. Esto permitiría asegurar la transparencia en el proceso de contratación y abriría oportunidades para que todos los ciudadanos que cumplan con los perfiles se puedan postular y preservar en el mérito por encima del interés particular, ahora que los contratos de prestación de servicio serán a término indefinido. De la naturaleza de los empleos del aerocivil, cuerpo aeronáutico y cuerpo administrativo, en el nefasto estudio de fortalecimiento institucional hubo áreas que no fueron incluidas en los respectivos empleos del cuerpo aeronáutico. A, T, F, C, M, conmutador general, SAM, AIM, SAR, meteorología, entre otros, generando incertidumbre en los servidores públicos de dichas áreas, y aún más delicado es el incremento del riesgo operacional y de aviación civil, en la que la aviación está expuesta al no tener funcionarios desempeñando funciones misionales, profesionales y de alto riesgo que cumplen los requisitos, pero que están nombrados en cargos de auxiliares, incurriendo en una extralimitación de funciones. En el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, 19, Ley 1955 del 2019, artículo 109, concede la función a la Superintendencia de Transporte velar por la protección del usuario del transporte aéreo, tanto en sus derechos como en sus deberes, pero la Superintendencia de Transporte desconoce los procedimientos operativos, técnicos y normativos en el marco del transporte aéreo y ha incurrido en demasiados errores que demuestran su falta de competencia y conocimiento del sector. La Aerocivil debe retomar esta función por ser la competente. Para ello, el director general debe iniciar dicho proceso entre las entidades pertinentes que permitan retomar dicha función a nuestra Aerocivil. Se gestione ante el Departamento Administrativo de la Función Pública la revisión inmediata de la segunda documentación con observaciones enviadas a dicho departamento, con el fin de continuar el proceso entre las demás instancias con el objeto de modificar el decreto 1295 del 2021 y crear la denominación del empleo de los grupos Servicios de Información Aeronáutica, Plan de Vuelo, Meteorología Aeronáutica y el Servicio Aéreo de Rescate como cuerpo aeronáutico, ya que dichos grupos no fueron incluidos en el rediseño organizacional dentro de la naturaleza que les corresponde. Señor presidente Gustavo Petro y señora vicepresidenta Francia Márquez, de acuerdo con lo anterior y sin profundizar en detalles lo que significa la aeronáutica civil, es motor de desarrollo del sector y del país, facilitando la competitividad del país y posicionando a Colombia como uno de los países más atractivos para la inversión y desarrollo. Pero esto debería ir a la par con la columna vertebral que ha logrado estos retos por muchos años, y no es precisamente el director Sergio París Mendoza, que sale a decir a los cuatro vientos que hace y deshace. Somos todos los servidores públicos que verdaderamente amamos nuestra aerocivil, los cuales hemos sido maltratados, olvidados, estigmatizados al ser calificados de corruptos, incapaces, ineptos, siendo que los presuntamente corruptos, incapaces, ineptos, ineficientes son los que vienen de paso y hacen daño y se van sin pena ni gloria, más bien pena. Tanto en los aeropuertos locales y regionales del país, el talento humano idóneo, cuantitativamente insuficiente para suplir las necesidades de la prestación del servicio. Debe decirse siempre que tienen que doblarse en turnos de trabajo, y más ahora, con la nueva política del señor París Mendoza, de ampliación de extensiones de horarios en los aeropuertos, generando riesgo físico, mental, emocional, fatiga, estrés y grandes restricciones de su vida familiar. Esto para que el aeropuerto opere con toda normalidad, como lo establecen los reglamentos aeronáuticos de Colombia, como son los casos de los controladores, bomberos, soporte técnico, inspectores de seguridad, inspectores de plataforma, EISCONMED, informática, supervisores del área de maniobras, y ni qué decir del personal más maltratado de la entidad, como lo es el personal administrativo,
el cual siempre ha estado replegado a la administración de turno y esta no es la excepción. Finalmente, y en atención a nuestra responsabilidad constitucional y legal como representantes de los servidores públicos del Aerocivil, acudimos como nuestra suprema jerarquía administrativa para reiterarle lo dicho en las instancias institucionales, organismos de control, vigilancia estatal como medios de información, que se hace indispensable tomar correctivos respecto a los riesgos de seguridad aérea originados por la obsolescencia tecnológica e instrumentación de infraestructura y tecnologías desactualizadas en consultas con los expertos y que en los casos particulares de corrupción administrativa, siendo función de los organismos de control y vigilancia del Estado, han debido ser abordados hace tiempo, pues que nuestra asociación sindical Acerpasi oportunamente ha acudido a estas instancias. De igual manera se requiere la renuncia irrevocable del señor Sergio París Mendoza, director general de la entidad, por la nefasta administración y con el mismo, y como él lo mismo lo ha manifestado. Si es por él, enterraría el Aerocivil. Deja mucho que decir una persona de esta clase y aún más cuando renuncia a sus derechos de carrera administrativa para aceptar el cargo de director. No vemos la voluntad en el actual director Sergio París Mendoza, aunque se designó como el director del cambio que responde a las directrices gubernamentales del actual presidente, pareciera que es un subalterno más del clientelismo y la politiquería. Con sentimiento de aprecio, atentamente, Francisco Maltés Tello, presidente de la CUT, Demetrio Capador Sánchez, presidente y representante legal de Acerpasi, Junta Directiva Nacional. Copias compulsadas: Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo; doctora Margarita Cabello Blanco, procuradora general de la Nación; doctor César Augusto Manrique Soacha, director Departamento Administrativo de la Función Pública; doctor Carlos Hernán Rodríguez Becerra, Contralor General de la República; doctor Andrés Hidarraga Franco, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República. Se mantendrán informados a todos ustedes. Gracias y buen día.